Ley de los gases ideales. Consiste en un huevo en una botella con el tamaño del huevo, la tapa. Este, Cuando el huevo se pone en el agua fría, desciende o va descendiendo poco a poco. Pero cuando lo ponemos en agua caliente, sube el huevo poco a poco. Esto sucede por la presión de una cantidad fija de gas es inversamente proporcional al volumen que ocupa, siempre y cuando la temperatura sea constante. Si una temperatura es constante, es un, ¿cómo se dice? Mm, es un aumento de presión y viceversa. O sea, cuando ponemos en agua caliente, el huevo sube, pero tiene que estar fija y tiene que ser constante el calor para que las moléculas empujen el huevo. Vamos a explicar la ley de Guy-Lawson. Esto consiste en que la temperatura y la presión permanecen o son directamente proporcionales siempre y cuando el volumen del gas no cambie. En este caso lo vamos a demostrar teniendo un plato, un recipiente en el que podemos contener agua, una vela encendida obviamente y un vaso transparente para poder ver lo que se va a realizar. Bueno, pasamos a realizar el experimento. Lo colocamos arriba y sin sumergirlo tanto, el agua de a poco va a ir subiendo. Obviamente la flama debería de estar un poco más grande para que este efecto pudiera ser mayor. Pero aquí podemos ver que sin yo sumergirlo, el agua se aumentó su nivel dentro del vaso. Esto porque la temperatura cambió debido a que el fuego consumió todo el oxígeno que había dentro. Entonces, como ya se rompió esta igualdad de esta proporción, es la presión atmosférica hace que el agua se introduzca dentro del recipiente y pueda ocupar el espacio que antes estaba vacío. Buenas tardes, les hablaré sobre la ley de Charles, la cual es una de las leyes de los gases que relaciona el volumen y la temperatura. Nos dice que para cierta cantidad de gas a una presión constante, al aumento de temperatura el volumen del gas aumentará y al disminuirla el volumen del gas disminuirá. Ok, para realizar nuestro experimento la voy a realizar con un guante que previamente lo inflé con gas subaire normal. Entonces, esta ley nos dice que si vamos a elevar su temperatura del gas que se encuentra dentro de él, el volumen tiene que aumentar. Para esto vamos a colocarlo aquí dentro y vamos a agregarle un poco de agua caliente. ¿Sale? Listo. Como se dan cuenta, el guante se está inflando. ¿Por qué? Ya que las moléculas que se encuentran dentro de él, al aumentar su temperatura, empiezan a, a reaccionar de una forma muy diferente, rebotando de un lado a otro. Entonces, como lo ven, ya se encuentra inflado. Vamos a pasarlo ahora al agua fría para que disminuya su volumen. Ven, rápidamente empieza a disminuirla. En este pequeño recipiente tiene hielos. Y si se dan cuenta, el volumen del guante disminuyó considerablemente. Igual si lo volvemos a realizar, lo metemos a una presión elevada, una temperatura elevada, perdón, aumentará.
Y esto lo podemos hacer una y otra vez para comprobar la ley de Charles. Gracias por... Maestra, buenas tardes. Mi nombre es José Ríos. El día de hoy lo que vengo a presentarles es una bomba a presión. Los materiales va a ser una botella de agua, un vaso con agua, un globo, un popote, un encendedor, un cuchillo y una pistola de silicón. Lo que vamos a hacer primero es calentar lo que es la punta del cuchillo para hacer una abertura a la botella. Después vamos a hacerle el hoyo a la botella. Y vamos a ponerle el popote. Y con el silicón lo que vamos a hacer es rellenar los huecos que queden de la botella para que así no pueda salir el aire. Esperamos un poquito que se enfríe. Y vamos a vertir el agua en la botella. Y ahora vamos a inflar el globo. Y ahora sin que dejemos soltar el aire del globo vamos a ponerlo en la boca de la botella. Y ahora lo que vamos a observar es que cuando yo dejo que el aire fluya del globo hacia la botella es que la botella se va a vaciar, bueno, no toda, yo creo, y el globo se va a ir desinflando. Bueno, esto en lo que es la ley de Boyle es que en los gases ideales a temperatura constante, si el volumen disminuye, la presión aumenta. Lo que pudimos observar que es cuando el globo estaba inflado, mientras no soltábamos el aire, no disminuye, la presión aumenta. Lo que pudimos observar que es cuando el globo estaba inflado, mientras no soltábamos el aire, el agua no corría hacia ningún lado, o sea, no volvía hacia lo que es el vaso. Entonces, cuando soltamos el aire, aplica lo que es la ley de Boyle, que es cuando la presión del aire llega hacia lo que es el fondo de la botella, el agua vuelve a lo que es el vaso de agua. Como se puede ver en el exterior, el aire se encontraba en un gran volumen, pero cuando es introducido en el interior, pues el globo, como el volumen aún no ha disminuido, entonces la presión del interior del globo es cuando se eleva. Y bueno, por la ley de Boyle, la presión es elevada en el interior del globo porque el volumen se ha reducido, a lo que le podemos llamar lo que es presión atmosférica.